Es raro, pero posiblemente a muchas personas no les sorprendió este resultado. Y a mí tampoco. Suiza está en cuartos y dejó eliminado ni más ni menos que al vigente campeón, a un tetracampeón del mundo, a Italia. Pero una zurra disminuida, que tuvo un mal partido, que nunca supo qué hacer y que en sus individualidades tampoco encontró respuestas. Así que, sin más preámbulos, analizamos entrópicamente. Suiza 2, Italia 0. El primer partido de los octavos de la Euro que arrancó todo ya, che. Italia fue respetuosa. Y no solamente respetuosa ante Suiza, sino respetuosa a su propia imagen histórica estereotípica. Hablemos de la típica Italia defensiva que intenta pararse bien y tener un resultado corto para de contraataque o en una jugada más aislada barra vertical ganar por 1-0, 2-1 o hasta por penales. Pero la realidad es que quizás, comparado con otros momentos de su historia, no tuvo las individualidades como para destacarse en esos duelos individuales o en esa buena defensa colectivamente hablando. No tiene a Cellini y a Bonucci, tampoco tiene a Calafiori que venía jugando bien en estos primeros partidos, y en el medio da la sensación de que no tenía tampoco muchos nombres que estén realmente acostumbrados a ser grandes defensores. El caso de Cristante fue terrible, cometiendo muchísimos errores garrafales y ni siquiera te digo defendiendo, sino con la pelota en los pies, perjudicando muchas veces a la salida de su equipo. Suiza no es que era ultra dominante o una máquina de fútbol cuando tenía la pelota en los primeros minutos antes de conseguir el gol. Al contrario, se notaba que Italia estaba bien parado y que puede jugar ese juego. El problema es que cuando vos tenés un juego de ese estilo, al menos tenés que empezar a demostrar poco a poco que podés contraatacar y ponerse en ventaja. Porque simplemente vas a soportar y va a llegar a un punto en el que tanto soportar le va a dar tanto tiempo al rival con la pelota de que le va a encontrar la vuelta. Y de hecho fue así. Saka puede distribuir a veces un poco lento o puede no ser un jugador tan desequilibrante, pero si el resto se empieza a mover, va a poder aprovechar muchísimo su buena capacidad y precisión para esos pases filtrados y potentes. Y los movimientos empezaron a darse, tanto en embolo, muchas veces jugando de pivot, teniendo falsos controles para ganar en velocidad en gambeta, también volcándose por izquierda, Avisher, que en realidad es como un carrilero, pero muchas veces se viene para el medio para recibir pases, Frauler, que se diagonaliza todo el tiempo para buscar pases también, Endoye, que hace conducciones de derecha e izquierda buscando algún pase y abrir la cancha, Vargas, que lo vamos a encontrar por todas partes de la cancha, los centrales que avanzan. Suiza tiene esa característica de medio reloj suizo de tener cada jugador un rol que lo respetan y que encima está relacionado a la parte colectiva. Italia se paraba y tenía unas recuperaciones interesantes. A veces, como pasaba en el partido de Brasil contra Paraguay, acumulaba mucha gente en el medio, cerca de la media luna, tratando de impedir que pases lleguen por ese lado. Entonces Suiza iba por la banda, tiraba algún centro, pero no terminaba de encontrarle la vuelta. Hubo una jugada interesante que es un pase de Ivischer que va pinchado para la defensa. Mancini queda mal parado, o sea, no traza bien la línea del offside y en bolo remata, tapa tremendamente a Donnarumma, pero no era un dominio tan claro. No es que Suiza estaba dominando con ocasiones de gol profundas una y otra vez. En realidad tenía un dominio que se notaba, pero no se notaba tanto en su posesión, sino en su presión. Y en lo que pasaba cuando Italia tenía la pelota. Y eso es lo interesante. Cuando salía Italia jugando y simplemente Suiza se ponía a presionar, Italia se complicaba una barbaridad. El lado de Lorenzo, de Cristante, de Mancini eran desastrosos. Y continuamente tenían que tirar pelotazos, perder la pelota rápido o hasta a veces perder la pelota en esas zonas, generando alguna ocasión un poco más clara o al menos una peligrosidad extra que no es que tu rival la generó con la pelota, la generó sin la pelota molestándote en la salida, haciendo que Italia tenga que depender muchísimo del pelotazo y de ver qué pasa. Y muchas veces se la pasaba el Yaragüe e intentaba correr, pero la verdad que no fue desequilibrante y tampoco tomó buenas decisiones en ataque, por tanto no sirvió. Chiesa menos que menos, lo intentó, luchó, pero la realidad es que tampoco pudo solo, estaba muy tapado, no tiró buenos centros, no tomó buenas decisiones. Y después hubo uno que me gustó en el mediocampo, que tuvo una jugada interesante que fue Fagioli, que tuvo un regate, tuvo un pase filtrado que fue para Chiesa en el primer tiempo antes 1-0, pero ni mucho más. No es que Sommer tuvo tajadas, ni que aprovecharon los espacios que le dejaba el rival, al contrario, fueron erráticos, tomaron malas decisiones y da la sensación de que no tenían un equipo suficientemente capacitado como para atacar y ser peligroso. De hecho, Varela en el primer tiempo tuvo un partido bastante desaparecido, sin ser relevante, inclusive siendo más relevante Cristante por sus errores, obviamente en contra del equipo, o Fagioli, también por algún error que cometió, pero por alguna jugada que al menos pudo desligarse un poco de un juego tan monótono que tiene Italia. El gol de Suiza es una obra maestra y no tanto por ser un golazo increíble, sino más bien por cómo se vuelve a mostrar ese mecanismo y esa movilidad continua.
Arranca con Ndoye controlando la pelota de derecha a izquierda, como habíamos mencionado. Ndoye es muy inteligente porque después de pasarse la Varga, que está básicamente en el vértice del área, le pasa por atrás. Entonces se puede ver perfectamente cómo el defensor italiano le marca a su compañero y está atento a Ndoye, que está a punto de desbordar. Pero Vargas, en vez de pasársela a Ndoye, se la pasa a un jugador que aparece de golpe, que es Freuler, que es un mediocampista que supuestamente tendría que estar mucho más atrás, que penetra en el área, controla y de volea meter 1-0. Puro criterio, puro recurso, todo planeado, todo aceitado. Es un golazo y que, bueno, te demuestra que vos podés pararte muy bien, pero si tu rival tiene la pelota y le das tiempo, le das tiempo, le das tiempo, llega un punto en el que va a poder generar una jugada como esta, porque no es un equipo que no sepa hacerlo, lo viene demostrando. De hecho, Italia, por esa razón, la sensación que da es que en su plan no pudo preponderar una manera de frenar la creación. Se paró bien, intentó incomodar la parte final de la jugada o la parte de antes del remate, pero antes del remate no se preocupó por incomodar, no tuvo una marca férrea, no tuvo una capacidad de, por ejemplo, acumular gente por lados más cercanos, o de presionar más, o de estar cerca del que tiene la pelota. No, por lo general el que tenía la pelota estaba mucho más cómodo. Lo que sí valoro es algunos retrocesos interesantes, capaz que Suiza recuperaba una pelota, o Suiza tenía de tras pérdida de Italia una especie de transición, e Italia rápidamente pasaba ahí a la pelota y podía acomodarse, no sufrió mucho de contra. Pero más allá de esa virtud, que creo que también hay que destacarla, Italia no fue un equipo totalmente superado, porque por momentos supo anular a su rival, supo retroceder bien, supo al menos intentar asistir a sus extremos, pero si fuera en vez de Italia, Albania o Georgia, estaríamos diciendo, bueno, hicieron lo que pudieron, tuvieron a un extremo que quizás no tiene tanta jerarquía y por eso no pudo ser tan determinante, no pudo ser tan desequilibrante. No tuvieron un medio campo con tanta jerarquía tampoco, pero no pudieron ser importantes para combinarse entre ellos o para tener buenos pases adelante, ni tampoco defensivamente, no son tan versátiles. Pero claro, al ser Italia pega mucho más. La realidad es que no podemos ver Italia como si fuera la campeona del mundo, ni tampoco la campeona de Europa. Hay que ver Italia como lo que es una selección que quedó segunda en su grupo, que casi se le complica contra Albania, más allá de que jugó un muy buen primer tiempo, que contra Croacia le empató en la última y tuvo un partido bastante flojo, y que contra España lo superaron de principio a fin de manera total. Que diría yo que fue el mejor partido de España, el que más superó a su rival, más allá de que contra Croacia lo volvió. Creo que contra Italia fue la superioridad aún mayor, y no ser por Donnarumma, bueno, hubiese terminado por más de 3 goles de diferencia. Por tanto, claro, es impactante, es la actual campeona y claro, duele un poco más ver con tus propios ojos cómo no logra jugar bien, pero la realidad es que es uno de esos jugadores que están titulares, bueno, obviamente hay algunos que tienen mucho talento y que no se pueden lucir, pero después hay muchos otros que, bueno, tampoco hay tanta diferencia con Suiza. Y si Suiza juega mejor porque tiene un mejor proyecto, bueno, ahí se notó y lo dominó y tuvo un partido que no es que fue ultra disparejo, pero fue claramente merecido. El gol llega al final del primer tiempo, hay un último tramo del primer tiempo en el que no termina de pasar mucho más, realmente es un último tramo medio de transición, y finalmente llega al principio del segundo, donde con un golazo de Varga termina poniendo el 2-0 definitivo y ahí como que el partido ya está. Hubo un final que ahora vamos a hablar un poco a unos movimientos de Italia y también de Suiza, pero ya daba la sensación de que no había mucha chance de que logre empatarlo. Y guarda, porque después vamos a hablar de un partido que va 2-0, pero que podía llegar a pasar algo, ¿no? Que es el partido de Dinamarca contra Alemania. Pero en este caso dudo mucho que hubiese pasado algo interesante en los últimos minutos. Creo que cualquier persona que vio el segundo gol de Suiza ya dijo, bueno, posiblemente ya esté liquidado. Un gol en el que Italia pierde una pelota y no es que Suiza es muy rápida o Suiza tiene una jugada increíble. La verdad que la jugada de Suiza es bastante lenta. Obvio tiene presencia, acumula 3 jugadores por banda derecha. Aparece Saka, por banda izquierda, perdón. Aparece Saka bien volcado por izquierda junto con Ivicher y Varga. Varga de repente aparece en el borde del área, no lo marca nadie de cerca. Y una vez que remata, ya el defensor llega, pero súper tarde, y la clava en el ángulo. Es un golazo, es un momento random del partido. No es que Suiza merecía meter un segundo gol, pero al final, bueno, un poco que Italia se merece que se lo metan, porque no defendió bien, porque fue muy pasivo. Porque el rival le puso gente por un lado, le metió un jugador en una zona peligrosa y no supo responder, no supo marcar, no estuvo concentrado. Eso que en un segundo tiempo en el que salía a matar, porque tenía que ir a buscar si o sí el empate. Después Italia tuvo más la pelota que en el primer tiempo. Hubo movimientos interesantes por derecha y por izquierda de Varela, que intentó. Chiesa lo mismo. Pero la sensación que daba era de que finalmente las ejecuciones, cuando llegaban a la parte final, tiraban centros que no eran tan buenos. Tenían jugadas en las de que todo, mucho rebote, pases imprecisos. Se metían en zonas incómodas o bloqueaban en remates los rivales. No hubo grandes tapadas de Sommer, de hecho no recuerdo ninguna. No hubo jugadas realmente claras, bien elaboradas. Empujaron un poco, pero un empuje que no fue muy peligroso. De hecho, Suiza, hay momentos en los que mi sensación era de que si se replegaba mucho podía llegar a sufrir, pero tampoco, porque no es que Italia haya aprovechado mucho la pelota parada, no es que haya tenido a una manera de hacer que con centros al menos
generar peligro, como hicieron selecciones como Serbia, como República Checa, que al menos decir, bueno, te tiran un centro, Susek en el área y hace algo. Tampoco eso, entraron cambios, pero no fueron relevantes, no pudieron hacer la diferencia. Realmente, pobre. O sea, tuvieron la posesión, tuvieron un manejo de pelota considerable, llevando la pelota hasta el final de las jugadas, hasta cerca del área, más que nada pegado a las bandas, pero no mucho más. O sea, la típica generación de juego de que ese rival te deja ir tocando la pelota, ir tocando horizontalmente, y cuando haces un pase un poco más peligroso, ya se aparece y te marca, te molesta, te recupera. Y Suiza pudo haber metido el tercer gol también, realmente. Pudo haber sido goleada, que no era para goleada. Para mí el 2-0 está perfecto. Creo que es un resultado que perfectamente demuestra lo que fue el partido. Una diferencia justa, que no es mínima, sino que es considerable, pero que al mismo tiempo no era para golear, porque no generó tantas ocasiones de gol. Suiza, un partido muy bueno de muchos jugadores, Xhaka, gran distribución, muy inteligente, buenos cambios de frente, buenos pases filtrados, buen posicionamiento de un lado de otro, Avicher ya hablamos de sus movimientos, Endoide lo mismo, Varga lo mismo con un golazo, Embolo también, buenos movimientos, buenos desmarques, bien físicamente, como les ganaba de espaldas a los centrales italianos, los centrales suizos, buenos pases largos, buena salida, bien defensivamente, un equipo que es muy serio y que bueno, tiene una llave que ahora vamos a ver si enfrenta contra Inglaterra, contra Eslovaquia, pero que cualquiera de los dos creo que puede ser un rival al que Suiza le puede ganar. Ahora hay que ver cómo reacciona la jerarquía de los ingleses, que ahí sí ya existe mucho más que los italianos, pero creo que los suizos tienen mucho para dar y tienen una condición de tabla que les permite poder llegar muy lejos, así que veremos hasta qué punto llegan, porque tienen un equipo muy bueno y creo que hoy nos demostraron todo lo que pueden demostrar incluso, creo que contra Hungría, que fue el mejor partido que tuvieron hasta ahora, fue su mejor. Y este partido no jugaron tan bien, porque tampoco su rival les exigió tanto. Entonces, por ese lado hay que tener en cuenta. Y contra Alemania fueron muy inteligentes y casi lo ganan. Estuvieron muy cerca. Así que hay que pensar a Suiza como una seria candidata a llegar lejos y te digo, hasta posiblemente a la final, porque puede pasar cualquier cosa en esta zona, teniendo en cuenta el bajo rendimiento de Inglaterra y también el rendimiento irregular que tiene Países Bajos, que son las dos que son más candidatas. Porque la otra, que es Italia, ya la eliminó justamente Suiza. Un partido muy lineal, muy claro para Suiza, que demuestra que a veces el nombre no importa mucho y demuestra inclusive, es una de predicciones de esta competencia, mismo la mía, mismo la de muchísimas personas conocidas de la comunidad deportiva de YouTube, de TikTok y demás, muchas personas daban favorita a Suiza. Porque sí, porque ha hecho un buen papel, porque juega conectadamente entre todos los jugadores y porque no se desconcentra. Y así ganó. Y ganó merecidamente. Italia, a esperar, a clasificarse al Mundial, que es muy importante. Ya hablaremos de su eliminación en un video aparte. Pero en esta Eurocopa hasta acá llegaron y perdieron bien. Ahora, ¿es un fracaso? ¿No es un fracaso? Ahí se está para los que quieren hacer juicios de valor de otro tipo. Yo considero que puede ser un fracaso si analizamos su historia o su presente reciente con respecto a ganar la Eurocopa. Pero si analizamos lo que pasó en estos últimos tiempos, no fuiste al Mundial, Suiza sí fue, llegó a octavos de final. Vaya de la derrota muy dura contra Portugal. También Suiza jugó una fase de grupos muy interesante, sumó muy buenos puntos, se quedó invicta. Vos jugaste malos partidos, no demostraste mucho. Individualmente Suiza demostró mucho más, vos no tanto. Inclusive a nivel clubes, individualmente Suiza tiene jugadores más interesantes que los que tiene Italia, a mi parecer. No sé si todas las líneas, no sé si todos los jugadores, pero creo que al menos está parejo. Por tanto, si bien es algo que puede ser debatible, creo que tampoco es que... No, porque en la selección los suizos juegan bien, pero los italianos en sus clubes sí, pero en la selección no. No. Xhaka, gran temporada. Avicher, gran temporada. Akanji, juega en Manchester City. Sommer, los mejores arqueros del mundo. O sea, estamos hablando de un equipo serio. Así que, bueno, yo lo sostenía mucho en la fase de grupo a Suiza. Pensé que no terminaba llegando muy lejos, pero la verdad que me demostró a base de fútbol, después de la eliminatoria un poco rara, con muchos resultados raros contra equipos que no son tan buenos y que de hecho no han clasificado hasta acá. Pero una vez que arranca la Copa, Suiza es seria y bueno, felicidades para ellos porque están en una instancia muy importante. Si llegaste hasta acá te agradezco muchísimo y te recomiendo que te puedas suscribir a este canal, ya que estamos tratando de llegar a los 500 suscriptores o a los 1000, porque es la meta que nos pone YouTube para tener las membresías o también el partner. Vivir de esto sería mi objetivo, mi sueño, y la verdad que si querés apoyarme, cada persona que se suscribe cada día, nada, realmente es como un granito de arena más y me hace muy feliz. Así todo un like, un comentario también es una locura y me sirve de manera gigantesca para poder ayudar a que se visualice muchísimo más. Así que nos vemos en otro análisis entrópico de este partido que creo que no cumple con mis expectativas en torno a lo que puede haber sido un partido épico, pero sí que estuvo bueno ver como una selección seria le ganó a otra selección que no es tan mala, pero que para lo que es un renombre sí puede ser que haya decepcionado para muchos.